porque en realidad no venimos a aprender, venimos a recordarnos, a sentir la realidad desde otro punto de vista. Cuando cambiamos nuestro punto de vista, el mundo, tal como lo percibimos, también cambia. Hay otras enseñanzas que no van tanto a lo que es el desgranar la psique, cuanto al cultivo mismo de esa conciencia pura. Es lo que nos hace desidentificarnos de ese run mental, la identificación con los problemas, con lo que nos saca de nuestro verdadero centro. El volteo de luz genera un cuerpo espiritual inmortal. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Ha empezado a llover un poquito, así que me resguardé debajo de este pino con agradecimiento. Hace un poquito de sol y es una maravilla ver cómo pasa a través de las nubes, crea unos contrastes increíbles. Y es un recordatorio, como dije el otro día, de la luz de conciencia que nunca cesa, que siempre es plena y que nos ayuda a conocernos en profundidad, trascendiendo los mayores problemas. Precisamente de una clave muy importante os quería hablar hoy. Pero antes os anuncio que seguramente este sea el último vídeo, no os asustéis, que grabe en enero aquí en Galicia, porque en unos días me desplazo a Turquía. Me han invitado a visitar Esmirna y otras zonas, así que bueno, estaré unos días de viaje. No sé cuándo volveré, quizás en 15 días, 10, ya veré. Eso sí, grabaré cosas por allí, seguramente, y ya os iré informando de alguna novedad. Pero de momento, para despedir este enero de 2026, que trae cambios muy importantes, me gustaría hablaros de algo que es esencial, y es el modo en que la realidad se transforma y manifiesta aquello que está en nuestro corazón, en nuestra mente, y en el modo en que nos percibimos a nosotros mismos. El mundo no es como lo vemos fuera, sino cómo nos percibimos, cómo asumimos. Hay muchas creencias, muchos conceptos, muchas maneras de sentir que están operando por detrás del modo en que percibimos las cosas. Cuando cambiamos nuestro punto de vista, el mundo, tal como lo percibimos, también cambia. Esa es la clave de transformación. Pero hay matices que no todo el mundo os va a desvelar. Si bien es cierto que hay enseñanzas que han hablado de esto, pero muy poquitos las conocen. En el mundo de la espiritualidad la gente se pierde en técnicas, en secretos de cómo cultivar la energía, de hacer rituales a la Pachamama y cosas de estas. Y bueno, eso es muy bonito, pero no tiene nada que ver con el crecimiento interior, por lo menos en los estados más sutiles e importantes. Dejando al margen las creencias, ya sea de religión, de ideología, hay un estado de conciencia que todo el mundo olvida, que es algo con lo que nacemos. Incluso algunos tenemos memorias de cuando ya desde niños percibíamos vagamente ese estado, aunque no éramos capaces de darle una explicación o reflexión consciente, porque evidentemente éramos muy pequeños. Yo recuerdo que ya de niño, con unos 3 años, me ponía de pie en la cuna y me resultaba todo muy sorprendente, extraño. El sentirme ahí sin saber quién era o qué es lo que hacía. Ese sentir que eres, yo soy, con esa sensación de maravilla.
También me ocurría mucho cuando me bañaba en el 6.º piso, en la bañera. Yo tenía unos 6 o 7 años y me sorprendía percibirme a 6 pisos de altura en la bañera, sintiendo esa brisa que entraba a veces por la puerta en primavera. Me encantaba la sensación del agua, de la espuma en mi cara. Todo eso lo recuerdo como si fuese ayer. ¿Pero quién lo recuerda? ¿Qué lo recuerda? ¿Es el cerebro? Evidentemente no, porque el cerebro no puede registrar esos matices. El cerebro es un receptor. Hace falta ser muy corto de razón y de inteligencia para creer que el cerebro es lo que genera la experiencia. El cerebro condiciona la experiencia y puede, digamos, alterar nuestra psique, nuestro modo de percepción, pero no la conciencia misma. La conciencia misma no tiene nada que ver con el cerebro. Por lo menos la conciencia pura. Hay algunos que dicen, bueno, eso es una idea filosófica. ¿Una idea o no? Hay, digamos, métodos de aproximación filosófica, como por ejemplo la epogé, el suspender el juicio. Dejar al lado prejuicios, ideologías, creencias, y ceñirnos a lo que acontece, a lo que aparece y a lo que percibimos. Y luego a eso le podemos dar un nombre u otro. Pero evidentemente cuando empiezas a indagar, empiezas a hallar algo que es mucho más profundo que la mera psique, que la mera realidad física. Aquí en Occidente pues se ha hablado de la conciencia primordial, el recuerdo de sí. De eso habló el maestro de danzas Mr. Gurdjieff. Él dijo, no sois conscientes de lo más importante. No os recordáis a vosotros mismos. No percibís que estáis percibiendo. Estáis como en percepción monodireccional, no bidireccional. Ser conscientes de que sois conscientes y de cómo pensáis, cómo sentís, cómo os movéis. Hay algo que trasciende el pensamiento, los sentimientos, el cuerpo físico. Ese espacio o actividad de consciencia donde es posible recibir una conciencia más elevada. En Oriente hay enseñanzas muy profundas, como por ejemplo la que se describe en El secreto de la flor de oro, una obra taoísta increíble, que fue traducida muy bien por Thomas Cleary. Por lo menos la versión de Thomas Cleary es la mejor que hay, y os recomiendo el libro vivamente, El secreto de la flor de oro. Tiene unos comentarios también a la traducción de Wilhelm Reich, que es la que utilizó Jung, confundiendo lo que es el contenido psicológico con la conciencia, que ese es el mayor error, ¿no? El mayor error de muchas enseñanzas es creer que la psique, o incluso el cerebro, pues es aquello a lo que tenemos que prestar atención para conocer cómo percibimos las cosas, pero, como digo, hay algo más, que es lo que anda por detrás siempre y que nunca cambia. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo eso cambia, envejece. Pero si os fijáis, hay algo que es siempre lo mismo. Y está lleno de vida, está lleno de amor, está lleno de apertura. Incluso las personas que dicen creer en Dios o en la divinidad pasan por alto esto. Y ahí está la puerta de entrada a lo divino. Es una conciencia prístina. La puerta estrecha, como decía el maestro. Si tu ojo es singular, todo tu cuerpo se llenará de luz. Pero si tu ojo es oscuridad, es dual, es divisorio, tu cuerpo se llenará de oscuridad. El ojo singular, el ojo de la conciencia, es autorreflexivo, se percibe a sí mismo. Y como digo, no tiene nada que ver con los estados psicológicos, el pensamiento, la psique, es algo diferente. Desgraciadamente, muchas personas dentro del ámbito de la ciencia confunden los fenómenos con aquello que los trasciende, lo que desde siempre en filosofía se ha llamado trascendental o neumático. Los griegos hablaban del neuma y lo diferenciaban de la psique. El neuma es un soplo, es algo que se expande, porque se siente así, uno siente expandirse más allá de los condicionamientos del cuerpo y de la psique. Y ese neuma, que tiene que ver con la conciencia pura,
no es algo que debamos simplemente tratar de apresar, porque no se puede. Cuanto más lo persigas, más se te escapa. Porque ese tratar de es un impulso de la psique. Y la psique no puede perseguir aquello que está más allá de la psique. Por eso no tratéis de cultivar algo con técnicas, con métodos rígidos. Tiene que ser espontáneo. La conciencia pura es una apertura. Es lo que nos hace desidentificarnos de ese run run mental, la identificación con los problemas, con lo que nos saca de nuestro verdadero centro. Por eso yo os propongo una cosa. Cada vez que tengáis un problema, un dolor, un estado de hastío, de que ya no podéis más, parad, percibíos y daos cuenta de que aquello que os molesta, aquello que os abruma, no está separado de cómo estáis pensando, sintiendo. Si modificáis el punto de vista, si modificáis el modo de pensar, la realidad que veis cambiará. Pero hay algo más, un secreto mucho mayor, que tiene que ver con aquello que nunca cambia, como he dicho antes. Esa conciencia que no es algo alojado en el cerebro. El cerebro puede condicionar el modo en que vemos el mundo, pero el cerebro forma parte del mundo. Y es posible percibir más allá del cerebro, como muchos comprobaréis cuando indagáis de manera verdadera en vosotros mismos. Y dejéis de creer lo que otros dicen, lo que otros creen que es la realidad. Debéis indagar, debéis descubrir por vosotros mismos y convertiros en despiertos. Despertad vosotros que dormís y levantaos de entre los muertos. Y la inteligencia divina os alumbrará y os guiará y manifestará aquello que os corresponde por derecho propio, aquella abundancia, vida, sanación, riqueza, que nos corresponde como miembros de la vida completa. No vinimos aquí a mendigar amor de otros, no vinimos aquí a ser esclavos, no vinimos a dejarnos llevar por las estupideces y mentiras que cuenta el mundo en general. Vinimos a ser de manera completa. Y de vosotros depende, de nadie más. No esperéis que otros os ayuden. Si hay ayuda, pues perfecto. Pero la mayor ayuda que podéis tener es aquí y ahora. La vivencia de la conciencia que os ayuda a trascender todas las limitaciones mentales, emocionales, incluso físicas. El cuerpo sigue a la mente cuando la mente es lo suficientemente clara. Pero para ello debéis armonizar, como siempre digo, el modo en que pensáis, el modo en que percibís, el modo en que sentís, y ser coherentes con todo aquello que hagáis. Si habláis de una cosa, pensáis otra, sentís otra y hacéis otra diferente, pues es imposible ser coherente. Esa incoherencia es lo que mantiene al ser humano en un estado de enfermedad, de neurosis, de confusión, de no sé quién soy, no me aclaro las ideas, es que no sé lo que quiero en la vida, rumiando en aquello que te envenena. Para por un momento, percíbete en ese estado de preocupación y cambia el punto de vista. Las cosas no son tan feas o oscuras como las vemos la mayor parte de veces. Lo verdaderamente oscuro es el modo en que nos engañamos a nosotros mismos, el modo en que nos saboteamos, el modo en que dejamos que otros nos engañen porque no queremos pensar por nosotros mismos. Eso sí que es grave, eso es muy triste. De modo que os invito a percibir esa apertura de conciencia, eso que os libera de tensiones. No os preocupéis por las soluciones. Las soluciones van a llegar para cualquier problema que tengáis, pero debéis ser conscientes de que no pueden llegar si no percibís esa completud en vosotros, si no os abrís a algo que trasciende todas las limitaciones. La verdadera providencia no tiene límites. Todo lo que necesitamos nos puede llegar aquí y ahora. Incluso lo material. Esto no es retirarse pues, a una cueva o al campo a vivir de las manzanas que dan los árboles.
El dinero es necesario en esta sociedad. Relacionarse con otros es necesario también en esta sociedad. Es imposible crecer en solitario. Nos necesitamos mutuamente porque somos un tejido de vida. Y en ese tejido hay algo que nos conecta a todos, que es esa conciencia de vida. Pero aquí hay matices también. La realidad que vemos es pura luz, pero esta luz está condensada. A esa luz, lo etérico lo podemos llamar conciencia pura, éter puro, espíritu puro. Para algunos es una idea, para otros es una vivencia, porque se siente a sí misma la luz. Por eso en el secreto de la flor de oro se habla del volteo de la luz, girar la luz sobre sí misma, porque esa autoconciencia genera, digamos, una reversión, y esta es la clave de transformación. Incluso en esa obra, en esa enseñanza se dice que el volteo de luz genera un cuerpo espiritual inmortal, que es lo que buscaban pues muchos grandes sabios, maestros de Oriente. Algunos de ellos lo lograron y les conocían como los inmortales. Lao Tse, Chuang Tzu, maestros budistas también, por cierto. Evidentemente ellos se centran en el aspecto más receptivo, femenino activo de la realidad, aunque hay otro aspecto que es la voluntad divina, la intervención de una inteligencia suprema, que podemos decir, de la cual se habla pues, en otras enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, la de Ishu, que habla del Padre de Luces. Él también hablaba de la madre vida que somos, cuando obedecemos la voluntad del Padre de Luces, que es traer amor, traer luz, traer conciencia. Son matices que se complementan, no quiere decir que haya una total disparidad entre lo que se enseña en el budismo y lo que se enseña pues, en otras tradiciones, pero hay que ser muy finos a la hora de comprender lo más profundo, lo más esencial, dejando al margen pues, lo que confunde, que suelen ser aspectos más ritualísticos, ideológicos, muchas veces también pseudomísticos, porque también es muy fácil caer en esa idea de que hay que ir a un estado alterado de conciencia, hacer introspección, ir hacia adentro, pero no, en la verdadera enseñanza primordial que se halla presente en diferentes tradiciones. No se busca ir más allá del aquí y ahora, no se busca ir hacia adentro a un estado alterado de conciencia, no, lo que se busca es la conciencia inalterada, el rostro original, lo que eres desde que viniste aquí, incluso desde antes de venir aquí. ¿Cuál es esa semilla de luz? Eso que somos y que algunos recordamos. Yo tuve experiencias de luz cuando era niño, recordarme estar en un océano de luz. ¿De dónde viene eso? ¿De mi cerebro? Yo recuerdo ser esa semilla de luz en un espacio de luz mucho más profundo y comprensivo y amoroso. No sabía nada, simplemente estaba ahí, suspendido. Y ahora parece que me encuentro aquí, pero en el fondo sé que mi ser está en todas partes, porque la luz no está en ningún lugar. Y si no está en ningún lugar, pues es plena, siempre. Otra cosa es que las condiciones de nuestro cerebro nos hagan percibir un mundo de separación, de espacio-tiempo. De esto hablaron también filósofos de la India, de Occidente, Immanuel Kant. En Alemania se habló de cómo nuestra manera de percibir el mundo hace que aparezca el fenómeno, pero lo que es el mundo en sí mismo, el noúmeno, lo desconocido, no lo conocemos con nuestros sentidos porque requiere una percepción más profunda que, según él, tiene que ver con la conciencia ética. Es curioso porque él abrió esa vía que es muy vasta, ¿no? Lo que es el sentir lo correcto. Él decía que hay una voluntad que es buena sin restricción y que no se puede reducir ni a lo que la naturaleza nos dicta desde el cerebro, el cuerpo, ni a lo que aprendemos. Es algo que rebasa
toda comprensión. Es muy profunda esa enseñanza. Hay otras enseñanzas que no van tanto a lo que es el desgranar la psique, cuanto al cultivo mismo de esa conciencia pura que se percibe a sí misma. El volteo de luz, del que habla El secreto de la flor de oro, el recuerdo de sí, del que habló Gurdjieff, y también, ¿por qué no?, la metanoia, que se menciona, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Cuando se dice metanoiete, lo que traducen como arrepiéntete, está mal traducido. Porque metanoia es ir más allá de tu noesis o pensamiento ordinario y hallar aquello que es la consciencia pura que discierne el pensamiento y lo trasciende, se desidentifica, por así decirlo. El mismo Aristóteles decía que el motor inmóvil, o lo que algunos dirían Dios, es noesis, noeseos, noesis, pensamiento de pensamiento. Y luego están las ideas, como pueden ser pues, la verdad, la belleza, la bondad, la luz, es una idea, la luz en sí. Lo que vemos son modos de la luz. Luz ultravioleta, luz infrarroja, pero la luz en sí misma, la ciencia no sabe lo que es. En la antigüedad lo llamaban éter. El éter es la esencia, la materia de nuestro alma. Y esa materia es puro espíritu. Por eso en la verdadera realidad, materia y espíritu son uno. La luz es la sustancia, es la materia, que cuando se condensa se convierte en este mundo, o en cualquier mundo. Por tanto, si somos capaces de percibir el estado en el que la luz se conoce a sí misma, podemos modificar la realidad. Y esta es la clave de transformación. Por tanto, cada vez que tengáis una preocupación, cada vez que os sintáis mal, cada vez que fulanito diga no sé qué y os ofendáis, no lo creáis. Cuestionad todo. Ponedlo entre paréntesis. Esto es, por cierto, un método de la fenomenología filosófica. Edmund Husserl habló de eso. Es poner entre paréntesis. Porque en el momento en que nos desidentificamos de creencias, asunciones y modos de sentir, el mundo cambia. Entonces podemos percibir de manera diferente y la ayuda que debemos recibir nos llega. La sanación que está a nuestro alcance se produce de manera espontánea. Nunca os desesperéis, no creáis que no hay salida para vuestros problemas, porque la salida siempre está ahí, en el núcleo mismo de la realidad. Por eso esta enseñanza no tiene nada que ver con otras enseñanzas que cultivan estados alterados de conciencia, que hacen rituales, que se van a adorar a no sé qué deidad, o que se ponen a meditar en ideas abstractas. Esto es un cultivo de la atención a algo que no se puede apresar. Si lo persigues, no te sigue. Si tratas de apresarlo, se te escapa. Porque lo que no tiene límites no se puede meter en una jaula. Y vosotros no tenéis límites. Sois seres sin límites. O la medida de todas las cosas, como también dijeron antiguamente, ¿no?, en la filosofía de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Y esta jaula en la que nos hemos metido también es muy particular. Por tanto, hay que desenjaularse. ¿Cómo? Trascendiendo las limitaciones mentales, emocionales. Deteniendo el pensamiento, pensando, reflexionando de manera correcta, pero yendo más allá de los pensamientos. Parad si estáis preocupados. Percibíos a vosotros mismos, sentíos. Y sed conscientes de que siempre hay una salida para todo. De que la verdadera ayuda va a estar ahí, en la medida en que profundicéis en vuestro verdadero ser, que os recordéis en vuestra esencia original, aquello que siempre fuisteis y siempre seréis, y aquello que siempre va a estar ahí, de algún modo, nunca va a morir, puede trascender incluso existencias, y lo podéis recordar, porque el cuerpo cambia, la mente cambia, los pensamientos cambian,
pero vosotros, vuestra esencia, nunca cambia. Es lo inmutable y aún así lo más completo, lo que más os llena de vida, de amor, de satisfacción, aquello que buscáis y aquello que os busca antes de que vosotros iniciéis la búsqueda. Esta es la verdadera clave de transformación que pocos os mencionarán, ¿no? De ello se ha hablado en enseñanzas muy profundas y pocos han sido los que han indagado realmente en sí mismos. Se van a buscar en los libros, se van a buscar en religiones, en rituales, en personas, pero la clave está en ti. Sí que es verdad que hay enseñanzas muy profundas que están en libros y quizás en guías auténticos, pero solo vosotros podéis recorrer la senda del autoconocimiento. Yo en su día leí lo que no está en los escritos. Encontré a muchas personas, trabajé con ellas y ahora pues disfruto de esa indagación como siempre he disfrutado cuando estoy en solitario o con otros. Y siempre me sorprendo, siempre me maravillo, igual que cuando era niño. Me puedo sentir en ese estado de fascinación. Platón hablaba de que el amor a la sabiduría comienza con el Zaumatzein, sorprenderse por el ser. ¿Qué significa? ¿O qué es el ser en sí mismo? ¿Qué hacemos aquí? Las cuestiones fundamentales, ¿no?, de nuestra esencia y a las cuales la gente presta poca atención. Dejemos de ser esclavos de lo que otros piensan. Comencemos a pensar y a sentir por nosotros mismos, descubriendo la plenitud aquí y ahora, dándonos cuenta de que la realidad cambia cuando nuestra percepción cambia. La realidad te trae lo que necesitas. Si hay alguien que te causa problemas, quizás tengas que aprender algo. Si hay una situación que te resulta compleja o abrumadora, tal vez tienes que aprender una lección o experimentarla desde otro punto de vista, porque en realidad no venimos a aprender, venimos a recordarnos, a sentir la realidad desde otro punto de vista, porque en otras realidades no es posible experimentar lo que se experimenta aquí. Esto es un momento único y en el fondo deberíamos estar muy agradecidos. Así que agradezco este momento, agradezco que me estéis escuchando, agradezco que os indaguéis, que busquéis, que os encontréis, porque el que busca en realidad ya ha encontrado. Pero bueno, no quiero alargarme mucho más. Gracias por estar ahí. Nos veremos después de 10, 15 días, no lo sé. Ni siquiera sé cuándo voy a volver. Desde luego, grabaré vídeos allí, en Turquía, y os mostraré pues, lugares como Éfeso, como Pérgamo y alguna otra joya que descubra. Yo desconozco ese lugar, por lo menos desde este personaje actual. Más allá de mi personaje hay una esencia que seguramente ha estado en esos lugares porque lo siento, ¿no? Incluso la esencia podemos decir que permea todo el universo. Es decir, hemos estado en todas partes, estamos en todas partes y no tenemos límites. Así pues, ahí tenéis la web Vital en Armonía, con información sobre mis cursos, asesoramientos, el canal de música en Armonía Music Clips, donde he publicado recientemente colaboraciones con Elif, la analista turca, que también pues, ama lo que es la música de Turquía y con la cual pues, he hecho algunas colaboraciones, seguramente haré más. También tenéis el canal Vital en Armonía, donde publiqué algunos fragmentos de cursos hace ya años. También está el blog Canto de Realidad, como sabéis, donde publico pues, artículos desde hace ya pues, más de 15 años. Y sin más, sigamos cultivando el estado de armonización, uniendo la mente, el corazón y el cuerpo, para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.